Bueno, pues aparte de la noticia de la visita del Papa a Colombia, sin lugar a dudas, este anuncio de esta propuesta que hace el Sumo Pontífice también ha dado de qué hablar alrededor del mundo. Hoy queremos analizarla, entenderla un poco más, saber qué tanto puede prosperar y para eso recibimos a nuestro invitado, Daniel Londoño, teólogo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula, buenas noches a los televidentes. Bueno, Daniel, quiero empezar por preguntarle a usted como teólogo, ¿le gusta esta propuesta? Me gusta la propuesta porque está inspirada en la primitiva comunidad cristiana, que tenía hombres viri probati, o sea, hombres probados en su fe y probados también en su vida cotidiana como hombres que dan testimonio. Pero bueno, dice el Papa que él hace esta propuesta por la falta de clérigos que hay hoy en día. ¿Qué está pasando? ¿Los hombres ya no quieren ordenarse en el sacerdocio? No, hay ciertos lugares del mundo donde hay escasez sacerdotal, no es en toda la iglesia. Por ejemplo, en Brasil, en la Amazonía brasileña. De hecho, quien está impulsando al Papa para que estudie el tema es el cardenal Claudio Hummes, que fue el presidente de la Congregación para el Clero, que es el que estudia estos casos. Él dice que en Brasil, es un cardenal brasilero, que en Brasil hay solamente un sacerdote por cada 10.000 católicos. Y él ha propuesto al Papa, recurramos a la fórmula del viri probati para encontrar allí en aquellos sitios hombres probados en su fe, ya mayores, que puedan servir a la iglesia en aquellos lugares donde no hay sacerdotes. Es fundamentalmente eso. Pero entonces profundicemos un poco más en este tema del hombre probado, que creo que no lo entendemos muy bien, así como a primera vista. Hablamos entonces de que no puede ser cualquier tipo de hombre casado. No, no es cualquier tipo de hombre casado, debe llevar una trayectoria de vida familiar. Sí. Y en esa trayectoria de vida familiar debe probar que efectivamente ha sido fiel en su fe, y no solamente en su fe, sino en su vida matrimonial con su ejemplo, que definitivamente ha sido una familia modelo para el entorno donde él vive. Asumiría uno entonces que no puede ser un hombre divorciado y vuelto a casar. ¿La edad veo que también es importante? También es importante la edad. No se ha establecido una edad, pero se supone que digo yo, edad promedio 45, 50, 55, 60 años. Pondría yo esa edad. Como decíamos, es hasta ahora pues una propuesta que ha hecho el Papa, la ha hecho pública, ya la gente está empezando a debatirla un poco, pero ¿qué tendría que pasar para que sea efectiva? ¿Cuál es el proceso que tiene que surtirse dentro de la Iglesia Católica, en el Vaticano? Sí, cuando el Papa desee, él puede enviar la solicitud a la Congregación para el Clero, y es la Congregación para el Clero la encargada de estudiar el caso, y ellos con la aprobación del Papa son los que pueden promulgar esto en la iglesia. Es decir, oficialmente se va a empezar las experiencias de los viri probati en ciertos lugares de la iglesia. No es que haya una definición para toda la iglesia. Puede salir un documento donde digan, vamos a aprobar en la Amazonía brasileña, vamos a aprobar en Colombia, por decir algo, aunque aquí hay clero suficiente, en otros lugares del mundo, en África inclusive, donde falta mucho clero. Y en India, que se está comenzando, también sería una buena posibilidad. Bueno, sería muy selecto los lugares. El celibato es claramente una opción de vida bastante respetable, además condición en estos momentos de la Iglesia Católica para poder ejercer el sacerdocio, pero ¿qué podrían aportar en esa prédica de la Iglesia, en todas las funciones que cumple la Iglesia Católica, un hombre que tenga una experiencia de familia, que tenga hijos, que tenga una esposa? ¿Cómo cree usted, Daniel, que podría enriquecer a la Iglesia Católica? Su mismo estilo de fe es ya una riqueza. A mí me parece espectacular que alguien que ejerce el sacerdocio esté casado y pueda hablar de lo que experimenta con su esposa, con sus hijos, con su familia, con sus tentaciones, con sus sufrimientos, con sus crisis, y eso lo lee desde el Evangelio y lo comparte con su comunidad. Sería realmente un orientador espectacular en la iglesia. Yo considero que sería una riqueza inmensa que además podría cautivar a muchas personas que se han ido de la misma Iglesia Católica. Bueno, dijo también el Papa, y en eso fue bastante radical y enfático, que los hombres que ya fueran sacerdotes y no fueran casados, ellos sí no se podían casar para ejercer el sacerdocio. ¿Por qué esa diferencia? Si vamos a aceptar hombres casados para que se vinculen al sacerdocio en caso de aprobarse esta propuesta y de surtir todos los trámites que tenga que hacer, ¿por qué quienes ya son sacerdotes y digan, bueno, ya que esto se puede, yo quisiera casarme y seguir ejerciendo? No. Yo creo que se podría llegar allá. Lo que pasa es que el Papa quiere evitar empezar de una vez una cosa sin proceso. Entonces, una manera de hacer el proceso es con los viri probati, y yo considero que poco a poco vendrían formando sacerdotes para ser casados sin necesidad de tener esa edad o todos esos requisitos. Pero los que están actualmente ejerciendo sacerdocio ni lo sueñen, al menos en esta época, ¿no?
Bueno, a nosotros aquí nos ha gustado la propuesta por la charla que tenemos, nos parece que es una evolución de la iglesia, que esto podría devolver a muchos fieles que han desertado por todas las cosas y escándalos que rodean también a la iglesia católica. Pero, ¿qué pensarán los altos jerarcas de la iglesia? ¿Cree usted que están de acuerdo con el Papa Francisco? Porque, sin lugar a dudas, él ha sido una figura revolucionaria y él va soltando sus perlitas así en público y a veces en la iglesia esto causa un terremoto interno que no gusta. Uy, sí, lamentablemente en la Iglesia Católica tenemos mucha resistencia a los cambios, aunque yo considero que sería muy importante mirar aquellas diócesis donde hay diáconos permanentes. Los diáconos permanentes ya son el escalón prácticamente del sacerdocio. Y diácono significa un grado antes del sacerdocio. Sí, un grado antes del sacerdocio. El diácono lo único que no hace es confesar y celebrar la Eucaristía, o sea, confesar y consagrar, no presidir la Eucaristía. Los demás oficios se los hace perfectamente, ser testigo del matrimonio, celebrar bautismos, asistir a los enfermos, en fin, esas funciones se las puede realizar, inclusive confirmar. Entonces, sería muy importante tener eso en cuenta, como ya hay diáconos permanentes en Colombia. Aquí en Bogotá, en la arquidiócesis, hay varios diáconos permanentes que ellos van los domingos a las iglesias y proclaman el evangelio, a la vez predican a la comunidad y ayudan además llevando la comunión a los enfermos y en diferentes labores sociales de la iglesia. Entonces, ¿usted cree que sí podría calar la propuesta del Papa? No, es que yo creo que sí, es oportuna, va a calar y se va a dar dentro de muy poco. Yo considero que los Viri Probati van a empezar cuanto antes y reitero, no en toda la iglesia, pero sí en ciertos lugares. Además, ¿quieres una prueba? En el siglo XX, más o menos entre el año 1946 y el 89, en Checoslovaquia, como la iglesia vivía en la clandestinidad de la iglesia romana, allá se ordenaron Viri Probati para servir a la iglesia subterráneamente, porque no podía ser una iglesia pública debido al régimen comunista. Entonces ya hay una experiencia en Checoslovaquia. ¿El celibato no va contra la naturaleza del ser humano? Yo creo que como opción no. Alguna vez pensé que sí, alguna vez lo pensé, lo he analizado mucho. Tú sabes que yo fui sacerdote, sí. Que luego me retiré y hoy soy felizmente casado, pero considero que el celibato como opción no va a desaparecer y que es bien interesante. Alguien me preguntó, si usted tiene la posibilidad de regresar, ¿usted regresaría como casado o preferiría como estaba anteriormente, como célibe? Yo respondí sin duda alguna, yo regresaría como célibe. Bueno, y en cuanto a las mujeres, porque digamos que el Papa se ha referido al papel de las mujeres en la iglesia, pero también ha puesto límites. ¿Por qué? ¿Qué falta para que quizá llegara a esa igualdad? Y ahora que se habla entonces de que los hombres casados puedan ejercer el sacerdocio, pues que las mujeres también puedan llegar a ejercer como sacerdotisas, ¿es la palabra? Sí, sacerdotisas. Ya hay un proceso empezado. Aquí no es en términos de probabilidad, sino de posibilidad, sino ya hay un proceso en el que el Papa ha comenzado a hacer un estudio con los suyos acerca de la ordenación de diaconisas. O sea, así como hay diáconos permanentes, él va a empezar con las diaconisas y las diaconisas a futuro serían, como tú sabes, como es el grado anterior, sí, serían la posibilidad de ser sacerdotisas. Pero por el momento, dentro de poco también tendremos diaconisas en la Iglesia Católica. El Papa ha dado dos argumentos. Primero, que la primitiva comunidad cristiana tenía diaconisas. Y segundo, el Papa ha dicho, hemos tenido en la Iglesia muy descuidada a la mujer. Él lo ha dicho en reiteradas oportunidades y este es un buen paso con lo de las diaconisas. Sería bonito que la Iglesia Católica diera ese ejemplo de igualdad para el mundo. Y mire, se nos acaba el tiempo, pero no puedo despedirlo sin preguntarle por otra de esas noticias del día, que es el anuncio ya con fechas, con itinerarios, bueno, por lo menos con ciudades de la visita del Papa Francisco a Colombia en un momento como el que está viviendo el país. ¿Su opinión? Feliz de esta visita del Papa y gracias por la pregunta porque yo quiero hacer una aclaración. Y es que hay un debate si el Papa viene a bendecir a las FARC o a bendecir el gobierno de Santos. Ese ha sido el debate durante todo el día. Y esta no es la misión del Papa. La misión del Papa es una misión pastoral. El Papa siempre ha sido una persona que está presente en todos los estados y pregona la paz en el mundo, pero no se casa con absolutamente ninguna ideología, ni con ningún gobierno inclusive, ni con ningún partido político, sino él llega como pastor. Inclusive ni siquiera llega como jefe de Estado, llega como el pastor máximo de la Iglesia Católica.